Bueno, hoy lo que veremos son los modelos de regresión múltiple, pero sí empezaremos con un poquito de teoría para que ustedes también tengan o estén familiarizados con los términos de este, este, este cálculo de los modelos de regresión múltiple. Igual que lo veíamos en el caso de la regresión con dos variables, la recta de regresión de 3 pasa a través de las medias, y media, x2 media y x3 media, suponiendo que tenemos dos variables ahora que explican a y. Entonces serán el producto de la media de esas dos variables con la media de y. Si evidentemente un tercer eje es factible, ya un cuarto ya no. Lo que conocemos como 3D sería combinando una variable que es explicada con dos que la explican. Si el valor medio de y estimada es igual al valor de y observado, es decir, tanto de lo que estimemos como de lo que tenemos originalmente, la media debe de ser lo mismo. Son condiciones que se tienen que cumplir para establecer que nuestro modelo de regresión múltiple va a ser bien estimado. Dice la sumatoria de los errores, es decir, los errores medios estimados siempre van a ser iguales a cero. Por esa cuestión que les explicaba, a los errores arriba de la regresión con los errores de abajo de la regresión, siempre al sumarse se hacen cero porque es la misma distancia. Recuerden que la recta de regresión pasa exactamente por la mitad de los puntos. Dice, los residuos, es decir, los errores, U, no están correlacionados ni con x2 ni con x3. Aquí x2 van a ser y x3 son las dos variables que están explicando ahí. Entonces, x2 y x3 van a ser las variables que explican y no deben estar correlacionadas con U. Es decir, no debe de haber relación entre el error y cada una de las variables que explican. Sí, pues eso lo obtenemos con las correlaciones. Si alguien quisiera hacerlo, bueno, podría hacerlo sin ningún problema, haciendo simplemente la correlación. Es muy importante que entendamos esto porque si existe alguna relación entre el error y las variables que explican, entonces estaríamos en una situación de sesgo. Los residuos no están relacionados tampoco con la y media, es decir, los errores que se generan en el modelo no se van a correlacionar con los valores estimados de y. Eso es porque simple y sencillamente lo que está en U no debe de tener un comportamiento distinto al que tiene y. Sí, esta, sí, esta condición, la sexta, dice, se observa que a medida que R entre 2 y 3, que significa x2 y x3, sí, bueno, aquí dice el coeficiente de correlación entre x2 y x3 se acerca a 1, las varianzas de beta 2 y beta 3 aumentan para los valores dados de la varianza del modelo y las sumatorias de las x al cuadrado, x2 y x3. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros deseamos que las varianzas de los coeficientes sean lo más pequeño posible. En la medida que la varianza de los modelos de los estimados beta 2 y beta 3 sea más pequeña, nuestro modelo es mucho más eficiente para predecir el comportamiento de la relación de variables. Si esa relación que hay, o esa varianza que hay en estos coeficientes es mínima, entonces tenemos un modelo eficiente. Si esa varianza que hay en esos coeficientes es muy alta, entonces tenemos un problema de consistencia. ¿Cuándo va a ser alta? ¿O cuándo es propensa a ser alta esa varianza? Cuando x2 y x3, estas dos variables, x2 y x3 se relacionan mucho entre ellas. ¿Sí? Si x2 y x3 existe una fuerte relación entre ellas, entonces es muy probable que exista una varianza alta tanto de beta 2 como de beta 3. En la medida que la relación entre estas dos variables, x2 y x3, disminuya, la varianza también va a ir disminuyendo, que es lo que nosotros deseamos. Por eso utilizamos el coeficiente de correlación, ¿sí?, entre x2 y x3 para establecer si hay mucha relación entre estas dos variables. Lo que estaremos observando es que básicamente las varianzas pueden ser muy altas y eso significa modelos ineficientes para predecir el comportamiento de las variables. Si x2 y x3 no
no se relacionan mucho, entonces no tendríamos varianzas altas. Pensemos en un modelo. Pensemos en el modelo en donde queremos explicar el salario de las personas en México. Y lo primero que nos vendría a la mente como una variable que explica es la educación. Es decir, mayor educación, mayor salario. Vamos a decir que X2 va a ser la educación, ¿sí? Y Y va a ser el salario. Entonces, nosotros esperaríamos que mayor educación, mayor salario. Y X3 pensemos que la educación, vamos a decir, pensemos que es la educación de los padres, X3. Si la educación de los padres incide en el actual nivel de salarios, entonces eso explicaría el salario de las personas. Pero nosotros sabemos que el nivel educativo de los padres se relaciona con el nivel educativo de los hijos o de las personas sí, que son sus hijos, ¿no? Hablemos de una relación padre-hijos. Entonces, esto implicaría que la educación también incide, la educación de los padres también incide en la educación de los hijos. Si entre más educación haya de los padres, mayor educación tendrán los hijos a tener. Sí, esa sería como una hipótesis, ¿no?, que planteemos. Entonces, si eso pasa, entonces estas dos van a tener una enorme relación, porque la educación de los padres con la educación del hijo, pensemos, es lo que podría generar una fuerte relación entre estas dos y por lo tanto tendríamos una alta varianza de beta 2 y beta 3. Eso es lo que no deseamos, porque entonces es ineficiente. Entonces tenemos que tener en principio en cuenta si existe una relación fuerte entre estas dos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que esto quede claro, ¿no? Sí, igual, dice, para los valores dados de la correlación entre x2 y x3 y la sumatoria de las x desviaciones al cuadrado de x2 y x3, las varianzas de los estimadores mínimos cuadrados son directamente proporcionales a la varianza del modelo, es decir, aumenta a medida que ésta aumenta, lo que les acabo de decir. Para valores dados de varianzas y de la varianza del modelo y de la coeficiente de correlación de x2 y x3, la varianza de beta 2 es inversamente proporcional a la sumatoria de x al cuadrado en desviaciones. Es decir, entre mayor sea la variación de los valores muestrales de x2, menor será la varianza de x2 y por consiguiente beta 2 puede ser estimada de forma más precisa. Lo mismo sucede respecto a x3. Es decir, ¿qué deseamos en el modelo? Deseamos que no exista relación entre x2 y x3. Y si la existe es que sea mínima. Punto número 2. Y punto número 3 es que exista una enorme variación en los datos que tenemos de x2 y x3. Si tenemos una fuerte relación entre x2 y x3 y aparte de eso tenemos poca variación en los valores de x2 y de x3, lo que tenemos es una enorme varianza en el modelo. ¿Sí? Entonces, el escenario perfecto es tener una baja relación entre x2 y x3, es decir, que no exista, mejor, de preferencia es que no exista relación entre x2 y x3, pero que también la variación de los valores de x2 y la variación de los valores de x3 sea lo más alta posible. Eso me garantiza bajas varianzas. ¿Sí? Dado los supuestos del modelo de regresión lineal, se puede mostrar que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión parcial no solo son lineales e insesgados, sino que también tienen mínima varianza dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados, es decir, son MELIs. El término insesgado quiere decir que es lo mismo lo que yo estoy estimando, es decir, beta 1 y beta 2 es a lo que se refiere a beta 1 y beta 2, y obviamente ya tenemos a beta 3. Esos coeficientes que hemos estimado son iguales a los reales, a los de la población, es decir, como estamos trabajando con muestras, estos son muestrales, pero al seguir estas condiciones que hemos establecido, estamos asumiendo que son iguales a los poblacionales, aunque no lo hayamos hecho con toda la población. El hecho de cumplir con que estas condiciones o estas propiedades de los estimadores implica que tenemos los mismos estimadores de poblacionales, es decir, que beta 1 es igual al beta 1 de la población,
Beta 1 muestral es igual a beta 1 de la población, beta 2 muestral es igual a beta 2 de la población, beta 3 muestral es igual a beta 3 de la población. Esto es que lo que obtengo de manera muestral lo estoy obteniendo realmente como si hubiera hecho un estudio de poblaciones. ¿Sí? Básicamente ese sería el argumento. Por eso el terma es los mejores estimadores linealmente sesgados. Es decir, nosotros queremos betas que sean los mejores y eso significa que sean la menor varianza posible linealmente, que no estén elevados a ninguna potencia e insesgados, que sean iguales a los de la población. Eso significa, por eso es MELI. Estos estimadores son MELI, mejores estimadores linealmente insesgados. Recuerden lo siguiente, mejores significa que tengan la menor varianza. ¿Sí? Linealmente significan que no estén elevados a ninguna potencia los beta. E insesgados, que el que obtengo muestralmente es el mismo que obtengo poblacionalmente. Básicamente esas son los, los, este, las condiciones que establecen que tenemos un modelo con estimadores MELI, mejores estimadores linealmente insesgados. Ok, aparte de mínimos cuadrados ordinarios se utiliza cuando existe normalidad en las series. Más adelante vamos a ver esa forma de verlo, ¿no? Con un ejemplo. Pero cuando nuestros datos no tienen normalidad, existe una alternativa a mínimos cuadrados ordinarios que se llama máxima verosimilitud. Estos estimadores si estos estimadores ya no, digamos, al no tener una forma específica de estimarse, o por dada que su distribución de probabilidad no es normal, y significa que no es normal, acuérdense lo acampanado. Entonces, si no es normal, ¿sí? Entonces el mejor es este método de estimación de beta 1, beta 2 y beta 3 es máxima verosimilitud. De hecho, aunque haya normalidad, máxima verosimilitud te va a dar el mismo resultado de mínimos cuadrados ordinarios que el de máxima verosimilitud. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace máxima verosimilitud va a establecer cuál es el valor de beta 1, beta 2 y beta 3, siempre considerando que tenga la mayor probabilidad posible. Entonces, cuando hacemos estimaciones de beta 1, beta 2 y beta 3, siempre asumimos que existe normalidad. Y eso implica que siempre escogemos el beta que tiene la mayor probabilidad, es decir, que se ubica en la parte más alta de la distribución. Bueno, verosimilitud es igual. No importa en dónde esté la parte más alta. Nada más que obviamente la normalidad lo asume en el centro de la distribución. Son medidas de tendencia central. La parte más alta de la curva de la normal está en el centro, pero podrían darse casos que no estuviera en el centro, que estuviera a la derecha, que estuviera a la izquierda. Bueno, es máxima verosimilitud. Sigue esa trayectoria y entonces define cuál es el beta 1 que tiene la mayor probabilidad, cuál es el beta 2 que tiene la mayor probabilidad y cuál es el beta 3 que tiene la mayor probabilidad. Por eso es que no importa si se corre con máxima verosimilitud todos los modelos, porque si es normal se va a colocar en el centro de la distribución porque va a encontrar el punto más alto de la curva, ¿no? Ese sería básicamente. Y el coeficiente de determinación múltiple, ese va a ser igual como lo hemos visto en el modelo de regresión simple, en donde el error se descompone, o más bien dicho, nuestro modelo se descompone en tres componentes: en lo que quiero explicar, en lo que explica y en lo que el modelo no puede explicar. Es lo que conocíamos en el tema pasado como la sumatoria total de cuadrados, la sumatoria explicada de cuadrados y la sumatoria de los residuales al cuadrado. Es lo mismo si decimos sumatoria de cuadrados totales, sumatoria de cuadrados explicados, sumatoria de los cuadrados de los residuales. ¿Sí? De ahí vamos a obtener lo que sería la descomposición de modelo, que nos va a permitir establecer cuánto las variables explicativas pueden explicar al modelo y cuánto no pueden. La fórmula, bueno, ya esas aquí están, sí, pero sería igual que en el caso anterior del modelo de regresión simple, sí. Y básicamente, bueno, R cuadrada va a ser entre 0 y 1. 0 y 1 va a ser esa
ese es nuestro rango. Nada más, obviamente también el coeficiente de correlación se puede obtener de la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Ese no hay ningún problema. Bueno, aquí nada más decirles que pues obviamente entre más se acerca a uno, X, las X explican más a Y, entre más se acerca a 0, menos explican. Recuerden que las series de tiempo deben de tener R's muy grandes, los cortes transversales deben de tener R's relativamente pequeñas, no son tampoco grandes, son menores a 40 generalmente. Sí, pero bueno, ahora les quiero decir, R cuadrada tiene una limitación. Por eso es que tenemos, cuando usamos modelo de regresión múltiple, tenemos una R cuadrada que se llama R cuadrada ajustada, ¿sí? Que es la que aparece cuando nosotros estimamos ahora en Stata los modelos, les aparece una R cuadrada ajustada. Entonces, ¿por qué? Porque R cuadrada tiene una limitación importante. ¿En qué sentido? Cada vez que yo le meta una variable al modelo, siempre R va a crecer. R cuadrada, siempre va a crecer. No se va a detener. No se va a detener. ¿Sí? Entonces, no importa que lo que estoy metiendo no sirva, que no explique nada. Pero por el simple hecho de meter una variable, R cuadrada va a crecer. Siempre va a pasar eso. No importa, le digo que no explique nada. Pero el hecho de meterla, ya R cuadrada crece. Entonces, R cuadrada va a crecer siempre que yo le meta una variable adicional. ¿Sí? No es porque usted, mira, mi modelo mejoró porque le metí una variable. Es una condición natural. Al incorporar una variable al modelo, R cuadrada va a crecer por condición natural. ¿Sí? Entonces, y dice, se establece la siguiente relación entre R cuadrada y la varianza del coeficiente de regresión parcial del modelo de regresión múltiple, con donde beta j es el coeficiente de regresión parcial de la regresora x y R cuadrada es R cuadrada de regresión de x sobre las k regresoras restantes relacionadas con la multiplicidad. Ok, miren, algo importante. Acabo de decirles que una condición es que no exista relación entre las variables que explican. Si existe una fuerte relación, aquí lo vamos a ver. Esta es la varianza de cualquier coeficiente de beta. ¿Sí? No importa, cualquier coeficiente. Enfóquense en la fórmula en esta parte. ¿Sí? Sabemos que R cuadrada, vamos a suponer que tenemos dos variables, x2 y x3, dos variables que explican ayer, x2 y x3. Si esas dos, x2 y x3, tuvieran una fuerte relación, entonces R cuadrada de esas dos variables sería muy alta. Por ejemplo, 0.90. 1 menos 0.90 le va a dar 0.10. Dividido entre este les va a dar 10. ¿Están de acuerdo? 10. ¿Qué pasaría si entonces fuera al revés? Si la relación fuera muy baja. Entonces, vamos a decir que en lugar de 0.90 la relación entre x2 y x3 es 0.10. Entonces este sería el resultado de 1 menos 0.10 le va a dar 0.90. 1 entre 0.90 le va a dar 1.5, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasó? Es más alta la varianza. Era de 10. Vamos a suponer que nada más la varianza se calcula con esto. Era más alta la varianza cuando R cuadrada es alta entre x2 y x3, se hace de 10. Pero cuando R cuadrada de x2 y x3 es baja, se hace de 1.5. Entonces, la varianza es más alta cuando existe una fuerte relación entre x2 y x3. Y más baja cuando no existe relación entre ellas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, les decía yo, con la relación entre las variables x2 y x3. ¿Ok? Por esta relación, ¿no? Entonces, básicamente eso era. Si nosotros tenemos una fuerte relación entre x2 y x3, entonces estamos diciendo que puede haber un enorme sesgo en mi modelo econométrico. ¿Sí? Ok, entonces, y terminando con el tema de la R cuadrada ajustada. Si yo siempre meto en mi modelo una variable, R cuadrada siempre va a subir, pero R cuadrada ajustada no. La pregunta es, ¿por qué una sí y por qué la otra no? Bueno, en el caso de R cuadrada lo que hace es que no penaliza la inclusión de una variable al modelo.
Es decir, yo le puedo meter más variables, pero eso en la fórmula de R cuadrada no está penalizada. A diferencia de R cuadrada ajustada. En R cuadrada ajustada sí penalizo el hecho de meter una variable al modelo adicional. Entonces, ¿qué significa? Que si R cuadrada baja es porque realmente lo que acabo de meter al modelo como una variable más no explicaba nada en el modelo. Si R cuadrada ajustada sí aumenta, entonces quiere decir que lo que acabo de meter sí tiene un poder explicativo, cosa que no me lo puede hacer R cuadrada. Entonces esa es una de las razones por los que R cuadrada ya no se utiliza en los modelos donde tenemos dos o más variables que explican. Bueno, vamos a ver, para ver todos estos temas, vamos a ver lo que sería mortalidad infantil, PIB per cápita y tasa de alfabetización en las mujeres. El modelo es de esta forma. ¿Sí? En este caso, MI va a ser mortalidad infantil y es el número de muertes de niños menores de 5 años por cada 1000 nacimientos vivos. ¿Sí? Y PIB per cápita va a ser representado por PIB-PC y TAM va a ser tasa de alfabetización de las mujeres. Tenemos un total de 64 datos que son datos de países. Ahora, lo primero, antes de hacer cualquier cálculo, lo que nos preguntamos es qué signo esperamos en el modelo. Es decir, esperemos que la mortalidad esté determinada por el ingreso per cápita, por el PIB per cápita y la educación, la tasa de alfabetización de las mujeres. Obviamente, lo que esperaríamos aquí es que si el PIB, vamos a hablar de países, si el PIB en los países es más alto, seguramente van a tener menor mortalidad infantil. Entonces esperamos un signo negativo. Mayor PIB de los países van a generar menor mortalidad. Ahora también, si tenemos mayor educación, porque la educación te implica más cuidados en la salud, asistes más al médico, etcétera, si hay más niveles educativos, entonces vamos a tener una menor mortalidad. Entonces también esperaríamos un signo negativo. Entonces, tanto el ingreso como la educación son componentes fundamentales para reducir la mortalidad infantil, o al menos eso es lo que la teoría sobre mortalidad infantil o demografía establece. ¿Sí? Entonces, básicamente, está dado en cada número de muertes de niños menores de 5 años por cada 1000 nacimientos vivos, es numérico, pero es en rangos, es monetario y va a ser en porcentaje. ¿No? Los datos como quiera ahí los pueden revisar ahorita en el portal de Blackboard. ¿Sí? Aquí están, por ejemplo, los estadísticos. Nos dice que, por ejemplo, sabemos que sacamos con el comando zoom, y nos va a dar todas las variables. Que tenemos en este caso? Tenemos 3, mortalidad infantil, 64 datos, quiere decir que tenemos 100, ahí, fíjense, la media es de 141.5. Hay países donde hay, en promedio, ¿sí? En los países que se analiza tenemos 141 niños muertos por cada 1000 nacimientos vivos, ¿sí? Con una varianza enorme de 75.6 niños. El país que menos mortalidad tiene es 12 niños por cada 1000 nacidos vivos. Y el país que más mortalidad tiene son 312 niños menores de 5 años muertos por cada 1000 nacidos vivos. Es bastante alto, ¿no? Ahora, TAM, que es no es TAM de Tamaulipas, ¿verdad? Es la tasa de alfabetización de las mujeres. Dice que en promedio el 51.2 está alfabetizado de las poblaciones de esos países, con una tasa de alfabetización de alrededor de desviación de 26. Es decir, ya viéndolo en números puntuales, hay un país que tiene un 9% de tasa de alfabetización, pues casi nada. Solamente el 9% de su población está alfabetizada, pero hay países que tienen un efecto contrario, que tienen 95% de su población alfabetizada. Y luego el PIB per cápita dice que el promedio son $1,400, están dólares, con una desviación enorme, 2 veces en la media, ¿no? De 2.725, eso estamos hablando de un nivel de desigualdad enorme. Es decir, hay países que tienen en promedio $120 anuales, son anuales, y, y hay países que tienen $19.830 anuales en promedio de ingreso. Aquí vemos los gráficos de scatter, se ve como la mortalidad infantil, como es lo que estamos explicando, va en Y, y la tasa de alfabetización va en X, existe una relación negativa.
Si cuando la proporción de la gente que está educada aumenta, disminuye la mortalidad infantil. Y con el PIB per cápita sucede lo mismo, nada más que a valores bajos, ¿sí?, del ingreso per cápita, la mortalidad es altísima y poco variable. A niveles ya importantes de ingreso empieza a verse un cambio en la forma en que se comporta la mortalidad infantil. Parece que la alfabetización se asocia más con la mortalidad, al menos un patrón más estable, un poquito más disperso, y el per cápita un poquito más disperso, pero menos marcada la relación. Y aquí tenemos nuestro modelo estimado. Aquí nada más, ya saben, es el REC, mortalidad infantil, PIB per cápita y tasa de alfabetización, ¿no? Corremos nuestro modelo y vamos ahora a conocer lo que es Estimate Store, que este comando, hasta aquí llega el comando, Estimate Store, entonces, o Estimates Store, este de aquí es la parte del comando. Y lo de aquí es el nombre que yo le voy a dar, ¿sí? Entonces yo le puse un modelo de mortalidad infantil, pero resumido, ¿no? Pero este de aquí, este es el que me va a permitir que guarde lo que acabo de correr, ¿sí? Es importante que ustedes ya también lo vayan utilizando. El comando Estimate Store va a guardarles esta regresión que acabamos de hacer de mortalidad infantil. Ahora vamos a explicar el modelo. Pues sabemos que el modelo queremos explicar un total de 363.678. Eso es lo que queremos explicar. ¿Cuánto el modelo puede explicar? 257.362. ¿Y cuánto el modelo no puede explicar? 106.315. Aquí, por ejemplo, el R cuadrado es de 71%. Vamos a cerrarlo, ¿no? Estamos hablando que es el 71% lo que me puede explicar con estas variables de PIB per cápita y tasa de alfabetización. Con esas dos variables puedo explicar el 71% de toda la variación de la mortalidad infantil. El R cuadrada ajustada es 69.8, ¿no? Que también esto es bueno darlo a conocer, ¿no? Que ahí son muy cercanos. Aquí sí quiero hacer un paréntesis. Si yo no estoy comparando modelos, no es necesaria R cuadrada ajustada, simple y sencillamente doy la R cuadrada. Pero si estoy comparando y estoy incluyendo una nueva variable, entonces ya no leo R cuadrada, leo R ajustada, ¿no? Es ahí donde la vamos a utilizar. Sí, bueno, vamos a ver ahora los coeficientes. El coeficiente de PIB per cápita es 0.005, menos 0.05, y TAM menos 2.23. ¿Qué significa? Que tenemos los signos que habíamos establecido. ¿Son significativos? Sí. ¿Qué quiere decir? Si estos coeficientes pueden ser 0, no. ¿Son diferentes de 0? Sí. Por una razón simple y sencilla. El t es mayor que 2, no me fijo en el signo, recuerden los test student, no me voy a fijar en el signo. ¿Es mayor que 2? Sí. Entonces básicamente es significativo. Tanto para TAM como para PIB. No me fijo en el signo, recuerden. Luego, si tengo dudas y no me acuerdo de esto, voy con el siguiente criterio. ¿Es menor a 0.05? Sí. Si esto es menor a 0.05, ya la hicimos. Entonces quiere decir que los dos son significativos. Si ninguno de estos dos me acuerdo, vamos por el tercero. ¿Está el 0 en los intervalos? No. En ninguno de los dos pasa el 0, por lo tanto, estos dos coeficientes son significativos y se explican la mortalidad infantil. ¿Sí? Ahora vamos a explicarlo. Los coeficientes. Si nosotros le decimos, ok, nuestro coeficiente de PIB per cápita es 0.005, es un poquito difícil que con coeficientes tan pequeñitos se describan. Y como estamos hablando de PIB, pues podemos entonces no decir 1, sino hablar en 1000. Y son ingresos per cápita, entonces son $1000. Dices, aquí está la explicación. Si el PIB per cápita se incrementa en promedio $1000, entonces vamos a multiplicar 1000 por este coeficiente. El número de muertes de niños menores de 5 años disminuirá 5.65 por cada 1000 habitantes, manteniendo constante la TAM. Es decir, no estamos hablando de TAM, nada más estamos hablando de PIB per cápita, ¿sí? Lo que se conoce como ceteris paribus TAM, ¿no? Entonces mantenemos constante TAM. Entonces, si aumentamos el PIB per cápita de los países en $1000, vamos a disminuir la mortalidad infantil en 5.65 niños por cada 1000 habitantes, ¿sí? Si el efecto de PIB se mantiene constante, un aumento de 1% en la tasa de alfabetización, ahora vamos a explicar esto. Este no es difícil.
Aquí, como estamos hablando de porcientos, aquí sí podemos decir 1%, porque va de 0 a 100, porque estábamos hablando de proporción de población alfabetizada. Dice, si el efecto del PIB se mantiene constante, es decir, si el efecto del PIB es ceteris paribus, un aumento en 1% en la tasa de alfabetización de las mujeres disminuye el número de muertes de niños menores de 5 años por cada 1000 habitantes en 2.23%. Digo 2.23 niños. Eso es lo que disminuye la mortalidad infantil por cada punto porcentual que aumente la tasa de alfabetización. Es decir, si aumenta un 10% vamos a tener 22.3 menos de mortalidad infantil. Dice, tanto el PIB como el TAM explica el 71% de la mortalidad infantil. Básicamente, ese sería el modelo que se acaba de estimar con esas características. Y si queremos ver en un formato distinto estos resultados, como guardamos el modelo con Estimate Store, vamos a presentarlo con otro comando que es Estimate Table. Estimate Table. Este es el comando con el que vamos a presentar los resultados de los modelos que hemos estado guardando y después le ponemos el nombre con el que lo guardamos. ModMe, recuerden que este fue el nombre que le dimos. Coma, y ya ponemos los estadísticos que queremos que nos aparezcan. N, F, R cuadrada ajustada, este es el acaique, este es el bayesiano, esta es la raíz media del error del modelo, y este es el coeficiente de beta, que son estos. Le estoy pidiendo el error estándar y le estoy pidiendo el p-value. Es decir, estoy pidiendo este, le estoy pidiendo este y le estoy pidiendo este. Esta sería la instrucción para poder hacerlo. Bueno, háganlo, córranlo, y aquí vamos a ver en esta primera parte. Después vamos a ver este otro, ¿no? Bueno, esto también lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, de una vez, entonces N son 64 datos, F si lo dejo para adelante, me voy a enfocar en estos tres, en Nakaike, bayesiano y la raíz media del error del modelo, ¿no? Simple y sencillamente, estos tres sí sirven para comparar modelos de manera individual, no. O sea, pocos se utilizan de manera individual. Cuando yo tengo o quiero comparar dos modelos, estos tres elementos son importantísimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo deben de ser estos resultados? Si comparo dos modelos, el mejor modelo es aquel donde estos tres sean los más pequeños, ¿sí? Los más pequeños. Entre más pequeño sea, ese es el mejor modelo. Entonces, acá hay que bayesiano y RMC son estadísticos que me van a establecer a partir de la comparación de modelos cuál de los modelos que estoy comparando es el mejor. Y el criterio es, entre más pequeño sea, es mejor el modelo. En la parte de abajo le dicen cómo están acomodados estos tres coeficientes o estos tres valores. Le dicen el primero es el B, que los betas, ¿sí? El segundo es el error estándar, el tercero es la probabilidad. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante con este tema, porque ahora viene la comparación, ¿sí?, de modelos, que es lo que quiero que veamos, y algunas otras cuestiones que vamos a ir ya considerando de lo que hemos estado viendo el día de hoy. Cualquier duda, ya saben, háganlo saber.